Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, sanción presidencial a modificación de las garantías electorales crea polémica político-jurídica en el país. Se trata de un desacato a la orden de un juez o un desafío al orden constitucional, responden los juristas. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. La decisión del presidente Duque de firmar la ley de presupuesto que contiene un mico para modificar las garantías electorales encendió la polémica entre políticos y expertos constitucionalistas sobre si se trataba de un desafío a la justicia o si podía hacerlo. Eduardo López Juque. Mónica, mientras los aliados del gobierno sostienen que es excesiva la orden de una jueza de suspender temporalmente los efectos de esa modificación, los críticos insisten en que quien se excedió en confrontar a la rama judicial fue el mandatario. El presidente Duque reveló mediante su cuenta de Twitter que firmó la ley de presupuesto recientemente aprobada en el Congreso, lo que implica que también dio aval con su bolígrafo a la reforma parcial de la ley de garantías electorales, a pesar de que una jueza concedió una tutela interpuesta por un ciudadano que consideró que sus derechos estaban siendo violados. Las decisiones de los jueces, así no se compartan, hay que cumplirlas. Constitucionalistas advirtieron que no es potestad del jefe de Estado desacatar una medida tomada por un juez. Se tomó una medida cautelar. La medida cautelar es imperativa, es de obligatorio acatamiento por el presidente de la República. A pesar de la sanción de la ley de presupuesto por parte del presidente, la medida cautelar está vigente y en consecuencia ni el gobierno nacional ni los mandatarios locales y regionales podrán darle aplicación a la reforma a la ley de garantías. Desacatar una decisión judicial es subvertir el orden jurídico de un país. En cuanto el presidente sancionó la ley, se presentaron varias demandas ante la Corte Constitucional. Tiene 30 días la Corte para resolver la demanda de inconstitucionalidad que ya interpuse y hay que advertir a alcaldes y gobernadores que no podrán contratar sin ley de garantías porque estarán violando la ley. El senador conservador Efraín Cepeda, partido que hace parte de la coalición gubernamental, se mostró en desacuerdo con la decisión de la jueza. Si eso tuviese validez, sería un caos desde el punto de vista legislativo, que cada juez podría suspender leyes y artículos. No obstante, el representante Germán Navastalero le recordó al jefe de Estado y al senador Cepeda que cuando existe conflicto entre una ley y la carta política, prevalece la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, que él debe conocer porque dicen que es abogado, es textual, cuando dice que en caso de conflicto o discordancia entre la Constitución y la ley, prima la Constitución. La mayor preocupación por las palabras desafiantes del presidente se produjeron entre las agremiaciones de la justicia. Esa frase del presidente Duque desconoce los artículos 188, 228 y 230 de la Constitución. En Colombia no puede decir eso, que se vaya a presidir un país donde pueda pasar por encima de los jueces. En la Corte Constitucional ya fueron radicadas las demandas de inconstitucionalidad, además de la del senador Roy Barreras, la del representante José Daniel López y la del autor de la demanda de tutela, entre otras. La frase del presidente en el sentido de que a él ningún juez le puede decir cuál ley debe o no objetar también produjo polémica. Víctor Ballester. Mónica, el experto en Derecho Constitucional consultado por Noticias 1 aseguró que el fallo está bien estructurado y que tiene todo el sustento jurídico. El juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar, porque eso sería violar la Constitución colombiana. Así fue la reacción del presidente Duque, calificada por algunos analistas como antidemocrática, ante el fallo de tutela firmado por la jueza tercera administrativa de Bogotá, Edna Paola Rodríguez, en que esta ordena abstenerse de aplicar la modificación parcial aprobada en el Congreso a la Ley de Garantías Electorales, modificación que le permitiría al gobierno central distribuir libremente y sin licitación dinero del presupuesto nacional a alcaldías y gobernaciones. Estas entidades territoriales podrían, a su vez, contratar
declarar a las personas naturales o jurídicas que deseen. Todo lo anterior en época electoral, cuando los contratantes y los contratistas tendrían músculo financiero para incurrir en compra y venta de votos. Según Duque, un juez no puede darle órdenes de objetar una ley al presidente de la República. Las personas que están diciendo que la juez se excedió están en un error. Según el análisis que hace el constitucionalista Kenneth Burbano, el presidente Duque parecería no haber leído completo el fallo o haberlo malinterpretado. Ese fallo no solamente está muy bien concebido y muy bien sustentado jurídicamente, sino que además es un fallo audaz, porque es un juez que no va a tomar medidas correctivas cuando los derechos están vulnerados, sino que ha asumido una posición de prevención. El mecanismo judicial de tutela permite amparar los derechos fundamentales, en este caso, al debido proceso, a la igualdad y a las garantías electorales, para evitar un perjuicio irremediable. Contrario a lo que se ha dicho, la jueza no le prohibió al jefe de Estado que sancionara la ley. No, porque la juez no puede tomar ese tipo de órdenes. Al contrario, le señala varios escenarios en su providencia donde le dice, mire, usted podría sancionarla, usted podría objetarla. El presidente decidió, en un acto con sabor a desafío, firmarla para beneficiar, según dijo, la reactivación económica del país. Pese a ello, el fallo no pierde sus efectos hasta que se ejerza el control constitucional. Resulta sorprendente es que se hagan esas advertencias sobre la inconstitucionalidad y con todo el Congreso de la República apruebe esa ley. Según el académico, aunque la modificación a la Ley de Garantías Electorales sea demandada en la Corte Constitucional, esta solo fallaría después de 4 meses, es decir, cuando ya hayan pasado las elecciones para Congreso y para presidente. ¿A qué artículo hace usted referencia? Aunque los tiempos no parecen alcanzar, es posible que la Sala Plena de la Corte decida, cuando el caso llegue a su sede, abordar de inmediato este asunto con resultados previsibles, según los constitucionalistas. Se caerá. El presidente tenía pensado viajar a San Andrés para el primer aniversario de la destrucción del huracán Iota, pero el gobernador le pidió que no fuera. Estamos pidiéndole al presidente que no venga a San Andrés o a Providencia especialmente, por la conmemoración de tantas personas que de pronto pueden llegar allá y que nos compliquen aún más la difícil situación. La voz de este audio es del gobernador de San Andrés, Ebert Hawkins. Pidió al presidente Duque que no viajara y a los isleños que traten de quedarse en sus casas. Que estamos pidiendo a la gente que evite salir a lo estrictamente necesario, que salgan a lo estrictamente necesario para bajar la velocidad del COVID.